cuando a sistemas oscilantes, a osciladores, le metemos una amortiguación, en primer lugar, cómo es el comportamiento, cómo cambia en osciladores amortiguados. Y, en segundo lugar, qué ocurre si, además de amortiguarlos, los forzamos de alguna manera externamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso nos puede ayudar a entender también. Y el fenómeno, naturalmente, de resonancia, cuando se produce la resonancia, cómo va a ser la respuesta del oscilador ante un forzamiento externo. Pues, en sistemas mecánicos, muy útil esto para cómo es el comportamiento de sistemas mecánicos. Pues lo que me viene siempre a la cabeza es el diseño de sistemas de amortiguación en automóviles. Esa es una aplicación directa y es iba a decir casi la palabra, un arte. La dificultad es cómo lograr que los pasajeros, que el automóvil amortigue de manera óptima bajo cualquier condición, lo cual a veces hay que hacer compromisos. Bueno, pues en definitiva es eso, lo tenemos aquí en el capítulo, en el capítulo correspondiente, o sea que estamos aquí en osciladores amortiguados y forzados y resonancia. En lo que corresponde al Taylor, como bibliografía, el capítulo 5, salvo, o sea que no necesitáis leer ni el apartado 5.2, perdón, 5.3 he dicho, 5.3, perdón, el 5.2 no, 5.3 y el 5.9, ¿de acuerdo? Todo lo demás es de lo que voy a tratar yo en lo que voy a decir a continuación, y intentaremos simular algo como es el comportamiento con el ordenador. ¿Entendido? Es decir, que osciladores, vamos a estudiar únicamente qué ocurre en osciladores en una dimensión. Y bueno, la parte 5.1 y 5.2, eso ya lo hemos tratado. Es decir, cuál es la ecuación del movimiento que describe un oscilador armónico. Como ejemplo, la ley de Hooke, ¿no? Un bloque unido a un muelle que sigue la ley de Hooke. Un muelle elástico, o sea que estos dos puntos, el 5.1.2 y el 5.2, el 5.1 y el 5.2 ya los hemos estudiado. Esto no solo va a ser, vamos a cogernos ese modelo sencillo en una dimensión de un bloque unido a un muelle, pero eso, por lo que hemos visto hasta ahora, no es la única aplicación. Cualquier sistema mecánico que tenga una posición de equilibrio estable, ya sabemos que va a oscilar en torno a que puede oscilar en torno a esa posición de equilibrio, ¿no? Estable. Y si además sabemos que si las amplitudes son pequeñas, entre comillas, el comportamiento va a ser que van a ser oscilaciones de tipo armónico. Por lo tanto, sabemos que lo que vamos a aprender hoy es aplicable a, por ejemplo, el problema ¿no? Del alambre circular con una bolita y la otra con una cuerda colgando, cualquiera de los problemas que hayamos visto, el de la bolita sobre la mesa y la otra colgando, todo, es decir, lo que vamos a hacer a continuación se podría aplicar a todos esos problemas en los cuales no habíamos metido, no se introduce amortiguación, eran sistemas en los que se conservaba la energía mecánica, por otro lado. ¿De acuerdo? Es decir, que a partir de ahora no se va a conservar. Bueno, vayamos a por ello. Dicho eso, entonces vamos a estudiar qué ocurre. Problema. Osciladores amortiguados, o sea que lo vamos a restringir a problemas en una dimensión. Con un grado de libertad, vamos. Es lo que tenemos. Bien, como modelo, pues vamos a utilizar como modelo sencillo que represente cualquiera de esos problemas, pues el bloque con muelle elástico. Bien, o sea que tendríamos un problema. Lo pongo siempre horizontal, pero ya os digo que el comportamiento es el mismo si lo pusiese vertical bajo la acción de la gravedad. O sea que este sería, ahí tenemos nuestro bloque de masa m
el muelle de constante de fuerza K, lo hacemos sobre un suelo horizontal, sin rozamiento, ¿de acuerdo? O sea, que no tenemos rozamiento seco. Lo mismo que hemos tenido, es decir, que permitimos el movimiento a lo largo del eje X. Tenemos una ligadura e imponemos que eso sea a lo largo del eje X, en una dimensión. Muy bien, si eso es así, lo que tenemos es un oscilador armónico simple enorme, gigantesco. Esto va a oscilar de manera armónica independientemente de la amplitud de oscilación, ¿no? ¿Cuál es la ecuación del movimiento que describe esto? Vamos a poner el origen de coordenadas en la posición en la que se encuentra el bloque cuando el muelle está sin estirar ni comprimir, para simplificar la notación al máximo. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Fuerza neta igual a la masa por la aceleración, y esto en qué se convertía si tomamos ya la única componente que tenemos por ahí, que es la componente X. ¿En qué teníamos aquí? La teníamos, ¿no? Pues tendríamos menos K por X igual a M, X punto punto, la aceleración, ¿no? La fuerza elástica, ¿no? Tenemos la fuerza elástica, pues sería menos K por X por este vector unitario, tiene que ser en cualquier, ¿no? Entonces tendríamos, pues, lo que tenemos es esta ecuación, que si ponemos todos los términos, como es habitual en ecuaciones diferenciales, todos los términos que incluyen la función incógnita, o sea, la posición en función del tiempo, en este caso, a un lado de la igualdad, pues tendríamos X punto punto más K dividido por M por X igual a 0. Bueno, pero K dividido por M lo que nos está determinando en este sistema es cómo es la frecuencia natural de oscilación al cuadrado. Es decir, que la forma general como hasta ahora, pues sería un X punto punto esto es un recordatorio de lo que hemos hecho, siendo omega 0 la frecuencia angular. Si bien no se, o sea, cuando uno habla de la frecuencia natural, pero es una frecuencia angular natural. ¿De qué manera oscila de manera natural el sistema? En este caso, pues es la raíz cuadrada de K dividido por M. Eso es lo que hemos... Y ya sabemos cómo es la solución, ¿no? La solución a esto, por eso se le llama armónico. Una amplitud por un coseno de omega 0t más delta. Eso sería la solución armónica. Y A y delta pues se determinan con las condiciones iniciales, que ya sabíamos. Esta sería la solución general, ¿no? La solución particular pues es obtener A y delta, y eso es con las condiciones iniciales en el problema. Como es X en un instante de tiempo y cómo es la velocidad en un instante de tiempo. Bueno, pues la cuestión es ahora, vamos a añadir o vamos a considerar que este sistema, el bloque S, ¿no?, en su movimiento, está dentro de se mueve dentro de un fluido. De un fluido. O sea, ya digo, no va a ser, o sea, vamos a introducir una fuerza resistiva. Uno diría, pues cógete el rozamiento seco, que es una fuerza resistiva. No, lo que vamos a cogernos es una fuerza resistiva, es decir, que va a disipar energía mecánica, porque en este sistema se conserva, por cierto, en este sistema, como es la energía mecánica. La energía mecánica es constante, se conserva, y cuanto, ¿no?, tendríamos la energía cinética más la energía potencial elástica, en este caso. ¿Y a qué equivaldría esto? Si tenemos que oscila con una amplitud A,
Hombre, si la energía potencial elástica es un medio de kx al cuadrado, ¿no? Yo diría, o sea, que tendríamos energía cinética más energía potencial. Cuando la energía cinética es cero, ¿no? Pues la energía mecánica es solo energía potencial, pues un medio de k al cuadrado. Es decir, que la energía mecánica del oscilador es proporcional a la amplitud al cuadrado de oscilación. Hombre, uno puede hacerlo para cualquier instante de tiempo. Taylor, que lo veis ahí, está chupado, y dices, bueno, pues si yo tengo u, un medio de kx al cuadrado, t es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, un medio de m por x punto al cuadrado. X punto solo tienes que derivar x de t y comprobar, naturalmente, que el resultado es una constante, que es un medio de k por a al cuadrado. ¿Se ha entendido? Y lo que te sale, te tiene que salir, claro, porque uno dice, si es una constante, ¿a mí qué más me da? Lo cojo en un punto en el cual yo sé muy bien que es cuando la velocidad es cero, los puntos extremos, solamente la energía mecánica es energía potencial elástica, un medio de k al cuadrado, por lo tanto, hacéis esto que está chupado y veis, efectivamente, vaya cosa, claro que se tiene que cumplir, si no, menudo problema tendríamos. Y esto es una constante, se conserva la energía. En el momento, la energía mecánica del sistema. En el momento en el que metamos una fuerza resistiva, eso ya no va a ser así. La energía mecánica tiene que disminuir. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a ver, la cuestión es, ¿qué tipo de fuerza resistiva vamos a añadir, a incluir en nuestro sistema? Vamos a hacer aquí el dibujo. A considerar una fuerza resistiva proporcional a la velocidad. La velocidad del bloque. Uno dice, ¡ojo! Y eso, ¿por qué? O sea, que cuanto mayor sea la velocidad, mayor es la fuerza resistiva. Bueno, pues esa es una fuerza típica de cuerpos que se mueven dentro de fluidos. La fuerza resistiva, o sea, de tipo lineal. Pero realmente es un caso particular, porque realmente tendrías un término lineal y un término cuadrático en la fuerza resistiva, un bloque. Es decir, que si lo metemos esto dentro de, que es lo que iba a hacer aquí el dibujo, nuestro bloque, y lo metemos, o sea, que se está moviendo dentro de lo que es una caja que tiene un fluido, puede ser un líquido o un gas, su movimiento, entonces ese gas o ese líquido, ese cuerpo está ejerciendo una fuerza que se opone al movimiento del bloque. Bueno, ¿cómo es en general? Pues hay un término lineal y un término cuadrático. ¿De acuerdo? Uno diría, o sea, un término proporcional a la velocidad al cuadrado. Lo que ocurre es que cuando el sistema, el cuerpo, se mueve a velocidades bajas, pequeñas, es decir, cuando las amplitudes de oscilación son pequeñas, entonces la fuerza resistiva, el término cuadrático va a ser siempre menor que el término lineal. Por lo tanto, nos va a dar cuenta del comportamiento de cualquier sistema que tiene una posición de equilibrio estable, oscilaciones en torno para amplitudes pequeñas. Es decir, que yo coja ahora una fuerza proporcional, fuerza resistiva, a la velocidad, no le quita generalidad a la aplicación en sistemas. Sí, cuando las amplitudes son grandes, primero, ni la respuesta es armónica y la fuerza resistiva tampoco sería lineal con la velocidad, pero en el momento resistiva, eso significa que las amplitudes serán cada vez más pequeñas, ¿no? Uno dice, hombre, si está disipando, pues cada vez su movimiento será más lento,
y llegará un momento en el cual la amplitud de oscilación será pequeña y a partir de ese momento pues el comportamiento será lo que vamos a ver ahora. ¿Entendido lo que estoy diciendo? Vale, genial. Pues entonces, bueno, eso es, ya digo, estoy pensando en un sistema mecánico, pues los muelles, ¿no? Tenemos la carrocería del coche, las ruedas, los ejes, y tenemos 4 muelles bien gordos, ¿no? Sujetando la carrocería para que naturalmente cuando pases por un bache no se le rompa el cuello a ninguno de los pasajeros, iba a decir, ¿no? Del golpe, que sientan el golpe inmediatamente. Entonces uno dice, bueno, pues lo amortiguas, de tal manera que entonces pues lo que haces es comprimir el muelle y lo que haces es que oscile la carrocería del coche más suavemente, entonces lo que notas son oscilaciones. Pero claro, no vas a dejar el coche oscilando después de pasar por un bache constantemente, sino que entonces lo que tienes que intentar lograr es que la carrocería vuelva a la posición de equilibrio original. Y además tienes que intentar lograrlo sin que oscile, porque entonces si oscila, pues pasas por un bache y notas, sí, las oscilaciones cada vez más pequeñas, pero notas las oscilaciones. Y tampoco puedes dejar que pases por el bache y tarde mucho tiempo en volver a la posición de equilibrio, sino lograr una situación ideal, idónea, que no haya oscilaciones y que el tiempo que tarda en volver a la posición original sea la menor posible. Eso es lo que intentan los ingenieros mecánicos en el desarrollo de los sistemas de amortiguación de los coches, lo cual es un arte, iba a decir entre comillas. Es un campo muy bonito, porque bueno, ahí intervienen muchos tipos de forzamientos y de tipo de baches, las curvas, es decir, que cuando lo optimizarlo para cualquier tipo de problema no es posible para todos igual, sino que si lo haces bien para una cosa, a lo mejor no es tan buena para la otra. Es siempre un compromiso en sistemas de amortiguación pasivos, es decir, los más baratos. Bueno, los más baratos, pero no creáis, los activos lo que haces es pagar una pasta y efectivamente logras optimizar para muchos casos, pero al ser activo significa que tienes que meter un mecanismo que siempre puede tener fallos, pero efectivamente los sistemas activos de amortiguación, ese es el. Pero bueno, ahí ya depende de los gustos, iba a decir, ¿no? No es lo mismo meter si tienes un todoterreno, naturalmente, ahí tienes que intentar, si quieres utilizarlo tanto en carretera como en un terreno abrupto, pues efectivamente, y si estás poniendo sobre la mesa un montón de dinero, quieres ir bien en las dos situaciones, lo cual obliga no a utilizar sistemas pasivos, sino quizás como endureces la amortiguación en un caso respecto al otro. Vale, simplemente es un campo muy bonito de lo que vamos a ver, de aplicación de lo que vamos a ver. Vale, fuerza resistiva proporcional a la velocidad. Eso significa que si el bloque se está moviendo con esa velocidad, si es resistiva, se opone al movimiento, ¿no? O sea que tendrá que ser proporcional a menos v. Y el factor de proporcionalidad, pues lo vamos a llamar una letra, cualquiera, b. Es decir, que la forma general, pues será un menos b por v. Por supuesto, el trabajo de una fuerza resistiva es siempre disipativo, el trabajo es negativo. ¿Sí? ¿Lo ha visto todo el mundo? El trabajo que realiza esta fuerza es negativo. ¿Cómo se demuestra? O potencia disipada, o la potencia de esa fuerza, es decir, el trabajo por unidad de tiempo, el trabajo que realiza esa fuerza por unidad de tiempo. Pues uno diría, pues entonces tendrías que hacer el producto, ¿no? Esto sería la potencia. Claro, pero uno dice, aquí lo que tienes es menos b por v. Por v esto siempre es, salvo que la velocidad sea cero, que entonces, pero siempre es negativo o cero como mucho, ¿no? Por lo tanto es una fuerza disipativa. De energía mecánica, es decir, que esto implica que la energía mecánica
disminuye a lo largo del tiempo. La energía mecánica del bloque, del sistema. ¿No? Teorema del trabajo, energía cinética. Trabajo de las fuerzas. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos la fuerza elástica, tenemos la fuerza resistiva esta, y eso tiene que ser igual a la variación en la energía cinética. Bueno, pero la fuerza elástica es una fuerza conservativa, es decir, menos la variación en la energía potencial elástica, ¿no? Pusimos aquí energía potencial elástica. Eso quiere decir que el trabajo de la fuerza resistiva tiene que ser igual a la variación de la energía cinética más la variación en la energía potencial elástica. Claro, pero ambos términos es la energía mecánica. Por lo tanto, tenemos que el trabajo realizado por la fuerza resistiva es igual a la variación en la energía mecánica. Si el trabajo es negativo, la energía mecánica disminuye. Bien sencillo. Una aplicación del teorema del trabajo, energía cinética, ¿bien? No hace falta que lo escriba, ¿no? Vale. Pensadlo. Eso, vamos, eso es tan sencillo que me daría vergüenza a este nivel. Eso es entender el teorema del trabajo, energía cinética, es decir, cuando se produce la conservación. Trabajo de las fuerzas no conservativas igual a la variación en la energía mecánica. Fuerzas no conservativas, la fuerza resistiva. Bien. Como lo hemos hecho ya en clase, ni se me pasa por la imaginación volverlo y no sé para qué insisto tanto. ¿De acuerdo? Muy bien, disminuye con el tiempo, o sea que esto va hacia abajo, lo tenemos que ver. Vale, pues nada, vamos a ver cuál es la ecuación que describe el movimiento de este sistema, incluida la amortiguación. La amortiguación en inglés, que se utiliza mucho la palabra, es damping. ¿Perdón? Ni idea, la verdad. No, tan puesto no estoy. Me gusta, vamos, iba a decir, no me desagradan los coches, no soy, pero hasta saber como otros, sí, pero tengo amigos que se saben hasta cómo cambiar los chips en la inyección de los motores para darle más. Estoy acordando de uno que por desgracia falleció, un amigo joven, y le trabajaba en esas cosas y hacía esas cosas. Entonces logras aumentar la potencia cambiando la electrónica. Bueno, de eso seguro que alguno de vosotros sabe un montón también, pero eso con el riesgo de dañar el motor, claro. Vale, ¿cuál es la ecuación que describe el movimiento? ¿No? Tenemos aquí el eje X, pues nada, suma de fuerzas, fuerza neta, igual a la masa por la aceleración. La única componente que tenemos ahí. Hombre, tenemos el peso, vamos a ver, cuando hacemos el diagrama del cuerpo libre, tendríamos el peso, perdón, M mayúscula, tendríamos la normal, pero lo que ocurre es que se anulan, ¿no? Estamos sobre un suelo horizontal, tendríamos entonces, si esto se está moviendo con esta velocidad, cuidado, la ecuación del movimiento tiene que ser general, dar cuenta de cualquier situación. Se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda. Muy bien, tendríamos aquí la fuerza elástica, suponiendo que estamos en X positivos, pero también tiene que dar cuenta para X negativos. Pero ahí es donde viene la agilidad, el entrenamiento en el diagrama del cuerpo libre, que es, dibújalo, en este caso no en el primer cuadrante, sino si estás en una dimensión cartesiana, en un eje cartesiano, y lo llamas X, para X positivos. ¿Lo puedes dibujar para X negativos? Ningún problema. Pero el riesgo de que te equivoques con los signos es grande. No te preocupes, que te va a dar cuenta de cualquier situación. ¿Y qué vas a suponer? Sí, que estás en X positivos y que además X punto es positivo. Vamos a comprobar que da cuenta de cualquier situación. ¿Puedes dibujarlo si se mueve en X positivos en el sentido de X negativos? Sí, a riesgo de equivocarte con los signos. Lo puedes hacer si tienes agilidad. Pero es obligarte a pensar e introducir signos nuevos que se van a compensar unos con otros.
Bueno, si uno sigue mis consejos paternales, iba a decir, pues entonces lo que tendrá aquí como diagrama de fuerzas esto, normal más peso, se anula, tenemos la fuerza elástica, la fuerza resistiva, igual a la masa por la aceleración, ¿no? O sea que tendríamos elástica, la que sigue la ley de Hooke, resistiva, suma de fuerzas. A ver si lo pilláis. Ahí yo no pongo ningún signo menos. Son dos vectores, suma de dos vectores. No. La fuerza elástica es proporcional a la deformación de la posición de equilibrio. Estoy avanzando, es decir, aumentando, por así decirlo, el tamaño de X dentro del fluido, la fuerza. No, tú puedes estar muy lejos de la posición de equilibrio, una X grande, pero la velocidad puede ser pequeña. O grande, depende. Digo, en el sentido que actúa la fuerza resistiva, es el mismo siempre en el que actúa la fuerza elástica. No. Sí. No. Si tú estiras el muelle con el bloque, cuando se está estirando, entonces la fuerza elástica va en el sentido negativo de las X y la fuerza resistiva en el sentido negativo de las X. Cuando llega a su máxima elongación y vuelve, todavía se encuentra en X positivos. Eso significa que la fuerza elástica tiene el sentido contrario al eje X, pero la fuerza resistiva tiene el sentido positivo del eje X. Es decir, que cuando X es mayor que 0, efectivamente puede ser la fuerza resistiva positiva o negativa. Ahí viene la cosa. No, tiene el diagrama del... Es decir, vamos a ver, lo que obtengas tú del diagrama del cuerpo libre, es decir, suma de fuerzas igual a masa por aceleración y descomponer en tu sistema de coordenadas, el que tú creas adecuado según el problema, tiene que dar cuenta para cualquier posición. Por lo tanto, comprueba eso. Lo vamos a comprobar. Tú eras... No, Lucas era... Lucas... ¿Por dónde estaba Lucas? Lucas estaba por ahí y tú eras... Pedro. Pedro. Es verdad, que estuvimos ayer, joder, tengo menuda memoria. Muy bien. Bueno, pues eso es lo que quiero decir. Que uno sigue mis consejos paternales, pero no se fía del padre del todo, y entonces dice, voy a ver si eso que me dice da cuenta de cualquier situación. Bien, hecho eso, tendremos la masa por la aceleración, pues al eje X, ¿no? ¿Y qué es lo que tendríamos? Menos, he puesto, por cierto, en ese parámetro B, como comentario, es qué información está incluyendo. Bueno, lo que se conoce como viscosidad, coeficiente de viscosidad del medio fluido. ¿De acuerdo? Nosotros, en nuestro problema, estamos considerando que ese parámetro B, es decir, que el coeficiente de viscosidad, hay otras cosas que intervienen, no cambia, es una constante. Lo cual no es cierto del todo, porque el coeficiente de viscosidad depende de la temperatura. Uno está pensando en un amortiguador con aceite en un coche, ¿de acuerdo? Lo cual, o de gas. Entonces uno dice, hombre, si es un aceite, si aumenta la temperatura, el coeficiente de viscosidad disminuye, correcto. Eso significaría que B iba a disminuir, correcto. Es decir que, hombre, si se calienta, fijaos que se está disipando energía mecánica, eso quiere decir, ¿en forma de qué? De calor. Significaría que entonces estrictamente tendrías que simular el problema considerando variaciones temporales, lo cual lo hace más bonito, pero deja de estar en el rango lineal. Por cierto, si fuese un gas, si aumenta la temperatura, aumenta el coeficiente de viscosidad. Como curiosidad. Uno puede... Hombre, en mecánica de fluidos, dinámica, les doy una explicación un poco más larga de por qué alguna, ¿no? Por qué eso es así, pero vamos, para vosotros nada. No, lo digo por si acaso, porque uno dice siempre, y es normal, aumenta la temperatura, se hace menos viscoso, ¿no? El aceite. Pero si es un gas, es lo contrario. El comportamiento es justo al contrario. Vale, dicho eso, vamos a por nuestra ecuación del movimiento, que es lo que queremos, nos va a decir cómo se va a mover. Pues tendríamos, para la fuerza elástica, menos K por X, ¿no? La fuerza resistiva,
menos b por v, siendo v la componente x de la velocidad. No necesito ponerle un vx porque solamente se mueve a lo largo del eje x. Igual a la masa por la componente x de la aceleración, que voy a llamar a. Esto es lo que tenemos. Claro, siendo v, pues x punto puede ser positivo o negativo, y a pues, x punto cinemática pura y dura. Puede ser positivo o negativo. Es decir, que lo que nos quedaría como ecuación del movimiento sería menos k por x, menos b x punto, m x punto, y si agrupamos todos los términos en los cuales tenemos la función incógnita, x, a un lado de la igualdad, pues tendríamos x punto, y por orden, en el orden de las derivadas, tendríamos más b dividido por m, más k dividido por m, por x punto, más k dividido por m por x, igual a 0. Esta sería la ecuación del movimiento para ese sistema, ¿no? El bloque unido al muelle. Claro, nosotros sabemos que k dividido por m lo que está representando es la frecuencia natural de oscilación. Es decir, que esto podríamos poner x punto más b dividido por m por x punto más omega 0 cuadrado, ¿no? Lo puse por ahí arriba, ¿no? Si no me equivoco. Exactamente. Pues entonces tendríamos por x igual a 0. Bueno, b es positivo, ahí tenemos el coeficiente de la viscosidad. ¿De acuerdo? No me confundáis, la fuerza resistiva es contraria a la velocidad. De hecho, ha sido cambiar la posición en la ecuación, ¿no? Menos b por x punto. Si estamos pasándolo todo a la derecha, pues tenemos eso. Hombre, la masa también es positiva, es decir, que vamos a darle un nombre, claro, para que representar cualquier movimiento en una dimensión oscilatorio que sea amortiguado. Pues aquí hay una diferencia con el Taylor. El Taylor utiliza b dividido por m, lo llama 2 beta, factor beta. Como tenéis que estudiar, fijaos que no me ando por las ramas, como tenéis que estudiar con libros, por si, o sea, eso es una vergüenza no de vuestra parte, si alguien puede terminar la universidad sin estudiar por libros, y hablo de libros, en papel, no hablo en broma. Me da igual en qué tiempos estemos, o sea, que me veis a mí, ¿le tengo alguna animadversión al ordenador? No. Todavía, si solo me vieseis aquí en la pizarra, aún así, lo que diría sería cierto, ¿no? Pero uno diría, es que este es un viejo. Se ha quedado atrasado. No me pinchéis demasiado porque unos expertos que me venís ya sabéis, ¿no? Vosotros habéis nacido ya casi con el móvil en la mano y para mi sorpresa, ni en programación, o sea, una cosa es ver TikTok y otra cosa es saber de informática. Son dos cosas muy diferentes. Todavía creo que estoy en otra galaxia diferente a la vuestra. En algún momento se igualarán. Yo me voy haciendo mayor y el mundo pues sigue dando vueltas y estar al día pues me va siendo cada vez más difícil. Pero todavía tengo una cierta impresión de que no lográis, y eso es genérico, ponerme en dificultades. Dicho suavemente. Lo cual me indica de que mucho rollo en el instituto y en el colegio, ya veis que me caliento, según estoy cansado después de 2 horas, tanto rollo de, ¿cómo es? Tecnología, ¿no? Y esas asignaturas, ¿no? Yo siempre recuerdo, digo, en primero ¿cómo era? De la ESO o cosa, había una de tecnología, no sé si habrá cambiado, y les hablaban de aleaciones. ¿Sigue siendo así? Yo digo, pero ¿cómo es posible que les hablen esta gente de aleaciones sin tener ni idea de física, ni de química, ni de por qué eso es? O sea, simplemente apréndetelo de memoria. Es una cosa sorprendente. Inútil, por otro lado. Cada cosa en su momento, iba a decir, y para eso necesitas la base.
Dicen es que hay que prepararlos para el mundo de, yo digo, jopelines. Lo que hacéis es justo lo contrario. Bueno, esa es mi crítica, como siempre, ácida hacia... Pero bueno, no quita que pueda estar yo equivocado. Bueno, esto, ¿cuál es la diferencia? Con respecto al Taylor, en notación, por lo demás, ¿por qué lo cambio? Porque estoy tan acostumbrado a hacerlo así, y en otros libros lo llaman en vez de 2 beta, gamma, pues que la edad me indica para qué cambiar. Gamma, factor gamma. Es decir, que la ecuación del movimiento tendríamos, ¿no? Pues gamma x punto, la ecuación del movimiento que describe un oscilador amortiguado en una dimensión. Bueno, a gamma pues le puedo llamar factor de amortiguación. Y eso es positivo, por lo que la explicación que hemos dado, ¿no? Porque B es positivo, porque si fuese negativo, entonces no es una fuerza resistiva, es todo lo contrario, estás inyectando energía en el sistema. O sea que podemos llamar factor frente a omega 0, que es la frecuencia natural de oscilación sin amortiguar. Es decir, si gamma es 0, claro. ¿De acuerdo? ¿Qué dimensiones tiene gamma? ¿Mm? Todos los términos tienen que tener... Bueno, dimensiones tiempo a la menos 1. En unidades, segundos a la menos 1 en el sistema internacional. Es decir, gamma es t a la menos 1. Fijaos que x, si x fuese longitud, x punto, sería L por t a la menos 2, x punto es L por t a la menos 1, pues nos queda un t a la menos 1 por ahí, es decir que... Y omega 0, ¿qué dimensiones tiene? ¿T a la? No, t a la menos 1, omega 0 al cuadrado es t a la menos 2. Las unidades de omega 0 son radianes dividido por segundo, porque es frecuencia angular de oscilación. Pero gamma es en segundos a la menos. ¿De acuerdo? O sea, una cosa son los ángulos son adimensionales, por lo tanto, radianes dividido por segundo tiene dimensiones de tiempo a la menos 1. ¿Bien? ¿De acuerdo? Vale. Bueno, eso en cuanto a las... Es decir, que en dimensiones tenemos que omega 0 y gamma tienen las mismas dimensiones. Es decir, que aquí el comportamiento, efectivamente, pues va a depender de cómo va a ser, se lo está oliendo, de cómo es la relación gamma-omega 0. Eso es lo que forzosamente tiene que ocurrir a la vista de esto. Cómo es gamma comparado con omega 0. Grande, pequeño, veremos qué significa eso de grande o pequeño. Bien, ¿de acuerdo? Bueno, y la cuestión es encontrar, es una ecuación diferencial lineal de segundo orden homogénea. Diferencial ordinaria, porque es en el tiempo. Homogénea, ¿por qué? Que ya sé que Dario os ha hablado de estas cosas. O sea, ¿quién? Es decir, que, fijaos, ¿por qué se agrupa todos los términos que tienen la función incógnita a un lado y los que no al otro lado, si es 0, es homogénea? Si fuese una función del tiempo o una constante o algo, sería no homogénea. ¿De acuerdo? O sea, que lo que me está diciendo homogénea es precisamente que es igual a 0.
Muy bien, ¿eso qué quiere decir? Que tiene que haber dos, la solución general a mi ecuación x de t. ¿Qué va a ser? Pues va a ser la combinación lineal de las dos soluciones posibles que tenemos que encontrar para esta. Si es una ecuación diferencial lineal de segundo orden, nos van a aparecer dos soluciones posibles. Cualquier combinación lineal, porque es una ecuación diferencial lineal, va a ser también solución. Bueno, pues vamos a ver cómo es la solución general a x de t. ¿Bien? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo hasta ahí? Vale, pues hombre, uno dice, ¿cómo tendrá que ser x? Pues tendrá que ser una función de tal manera que sus derivadas sean proporcionales a la propia función, de tal manera que yo al sumarlas, pues me quede igual a cero. Si no es proporcional a la propia función, pues imposible que me llegue a ser igual a cero. Por lo tanto, buscamos soluciones ¿Qué tipo de función cumple que sus derivadas me da la propia función? Proporcional a la propia función, por las exponenciales, ¿no? Del tipo. Pues vamos a utilizar ahí la misma notación. Yo suelo utilizar otra, pero bueno, ahí voy a utilizar lo mismo. X de t, pues una amplitud, que tendrá las dimensiones de x correspondientes, por el tipo de función e elevado a, vamos a poner RT, creo que utiliza Taylor el R. Pues nada, R, por mí no hay ningún problema, ¿no? Pues vamos a ver si esto puede ser solución. Es decir, vamos a intentar encontrar qué R's hace que esa función x de t sea solución de la ecuación, cumple la ecuación del movimiento. Pues nada, por la primera derivada. ¿Qué tenemos? A R por e elevado a RT. X punto punto a R al cuadrado e elevado a RT. Bueno, si metemos todo esto, vamos a ver, X punto punto, pues a R al cuadrado e elevado a RT. Más, teníamos el gamma por X punto a R elevado a RT. Más omega 0 cuadrado a elevado a RT, X. ¿Puede ser esto igual a 0? Esa es la cuestión, la pregunta. Sí, se cumple una condición en R. Sacamos factor común a RT. Entonces tendremos, a RT. Tendremos R cuadrado más gamma por R más omega 0 cuadrado. Esto tiene que ser igual a 0. Y esto tiene que darse para cualquier instante de tiempo. Es decir, que se tiene que cumplir para que sea solución. Claro, es una ecuación de segundo grado. En R me va a dar dos soluciones posibles, dos valores de R posibles, claro, que corresponden, como ya sabéis, en ecuaciones diferenciales con Dario, ¿no? Pues a las dos que ya estábamos por ser una ecuación diferencial de segundo orden. A esta ecuación se le llama, si no me equivoco, ecuación característica, ¿no? Una cosa parecida, ¿no? La ecuación. Bueno, pero eso es una forma de llamarlo, no es. Es decir, que R tiene que cumplir, pues tendremos menos gamma más menos raíz cuadrada de gamma al cuadrado menos 4 veces 4 omega 0 al cuadrado dividido por 2, es decir, que podemos ponerlo como menos gamma medios. Es ahí donde en el Taylor, claro, si gamma era 2 beta, pues me parecería beta. Tened cuidado a la hora de estudiar, más menos la raíz cuadrada de gamma. Bueno, cuidado, aquí si meto el 2 dentro de la raíz cuadrada, pues me quedaría gamma medios al cuadrado menos omega 0. Es decir, que tenemos dos soluciones, una más y una menos. Es decir, una R1, R2, es decir, que tendremos una
solución posible, que sería x1, ¿no?, igual a a1 por elevado a r1 por el tiempo, una x2 igual a 2 por elevado a r2 por el tiempo, siendo r1 y r2 cada uno de los valores correspondientes, y la solución general pues sería una combinación lineal de ambas, es decir, que tendríamos una a1, recordad que la solución tiene que ser real, que estamos en el espacio real, porque a1 y a2 podría ser complejo, esto es una ecuación que podría ser compleja, pero claro, si R1 y R2 son reales, que habrá que verlo, qué condiciones, entonces A1 y A2 son reales. A2 por el tiempo, ¿no? Bien, pues vamos a ponernos casos, claro, casos posibles. Pues habrá que ver cómo es R1, es decir, que tendremos x de t, pues tendremos una amplitud A1 y tendríamos 1 elevado a, voy a ponerle menos para que se vea bien que son decaimientos exponenciales, gamma medios, voy a cogerme la solución que sea R1 positivo, eso quiere decir menos la raíz cuadrada de gamma medios al cuadrado menos omega 0 al cuadrado, ¿no? Todo ello por el tiempo, y a 2 por e elevado a menos gamma medios más la raíz cuadrada de gamma medios al cuadrado menos omega 0 al cuadrado, todo ello por el tiempo. Claro, aquí se ven ya inmediatamente los casos posibles. Bueno, A1 y A2, uno dice dos constantes de integración, por ahí habrá que buscar cómo, con las condiciones iniciales, efectivamente. Casos posibles. Bueno, pues que todo sea real, lo que hay en el exponente, ¿no? ¿Y qué tendríamos para que eso sea real? Pues si yo me fijo aquí en la raíz cuadrada, pues tendremos el caso que gamma medios sea mayor que omega 0. Entonces tenemos ahí, esos exponentes son reales. Este caso le vamos a dar un nombre que es overdamping. Ahora veremos por qué es sobreamortiguado. Es decir, ahora veremos por qué lo de sobreamortiguado y no otra cosa. Bien, ¿qué tipo de soluciones tenemos ahí? Son dos, si eso es así, tenemos dos decaimientos exponenciales. ¿Sí o no? ¿Habéis visto cómo saqué? Es decir, que x disminuye la amplitud, ¿no? X va disminuyendo y tiende a 0. Cuando t crece, x tiende a 0. Al ser decaimientos. ¿Estáis de acuerdo? Es una combinación de... Pero ¿cuál de los dos términos decae más rápidamente? El de la derecha, muy bien. El de la derecha. El decaimiento es mayor porque el exponente es mayor del tiempo, ¿no? Eso quiere decir que cuando el otro es menor. Fijaos que este término, la raíz cuadrada, siempre es menor que gamma medios. Por lo tanto, nunca se puede hacer todo ello positivo. Por eso siempre serán decaimientos. Pero claro, le estamos quitando algo a gamma medios, lo cual quiere decir que todo esto será más pequeño que si se lo sumamos a gamma medios. Por lo tanto, cuando t crece, la solución que se observa es decae con la parte 2, no con la parte 1. Hombre, al principio cuando t es pequeño, efectivamente vemos las dos soluciones. Pero cuando t es grande, la solución que se observa es la de la derecha.
y eso significa que decae con un tiempo característico, que será pues 1 dividido por todo eso. ¿Veis que gamma tiene dimensiones de tiempo a la menos 1? Por lo tanto, todo esto es tiempo a la menos 1, lo cual quiere decir que la inversa te está diciendo cómo de rápido está decayendo. Es decir, cuando esto es igual a 1, entonces x ha disminuido a e elevado a menos 1, por así decirlo, ¿no? Cuando ha pasado un tiempo tal que todo esto con el tiempo sea 1, pues entonces e elevado a menos 1, es decir, que haya decaído a un valor del 37% del valor original. Eso es lo que nos está diciendo, ese sería el tiempo característico. Efectivamente, jamás va a llegar a ser 0, ¿no? Es un decaimiento exponencial. Estrictamente 0 es en t infinito, pero bueno, como es un decaimiento exponencial, va a estar muy cerca de 0, bastante rápido. ¿Bien? ¿De acuerdo? Casos posibles. Claro, ahí tenemos un caso. Es decir, que tenemos que ver eso. No hay oscilaciones. Como veis, para que hubiese una oscilación, pues tendríamos que ver algo como un coseno de algo por el tiempo, o un seno de algo por el tiempo. Eso es lo que nos daría una oscilación. Pero no hay oscilaciones. Bueno, otro caso posible. Claro, si nos estamos fijando en gamma medios y omega cero, pues justo lo contrario. Que gamma medios, que el factor de amortiguación, gamma, sea menor que 2 veces omega cero. Poco amortiguado. Un oscilador poco amortiguado. Overdamping, underdamping. Bueno, ¿cómo sería entonces la solución? Claro, lo que tendríamos es que esto dentro de la raíz cuadrada es negativo. Ostras, raíz cuadrada de número negativo es un número complejo puro. Bueno, pues vamos a expresarlo de esa manera. Es decir, que tendríamos entonces que x de t pues sería un a1 elevado a menos gamma medios por el tiempo. Por e elevado estoy separando, ¿no?, los dos términos en el más y el menos, ¿no? Menos y por, vamos a ponerle omega prima por el tiempo, más a2 por elevado a y omega prima por el tiempo. Siendo omega prima fijaos que i es el número complejo puro, ¿no?, raíz cuadrada de menos 1. Siendo omega prima, entonces, la raíz cuadrada ¿de qué? De omega 0 al cuadrado menos gamma medios al cuadrado. Que bueno, si saco factor común omega 0, pues me quedaría omega 0, raíz cuadrada de 1 menos gamma medios al cuadrado, si queréis todo ello, gamma medios dividido por omega 0, todo ello al cuadrado. Bien, genial. Está claro, pero uno dice, pero entonces tienes una solución, tienes una combinación lineal de dos soluciones complejas, pero tu solución tiene que ser real, x de t tiene que ser real. Claro, porque A1 y A2 en general también serán complejos. Claro, aquí estamos resolviendo una ecuación diferencial. Bien, antes uno dice A1 y A2, si las exponenciales son reales, pues no le queda más remedio que A1 y A2 sean reales. Pues si es compleja alguna de ellas, pues la solución es compleja. Pero aquí hay que fijarse en que si esto, tenemos aquí un número complejo, aquí otro número complejo, claro, la combinación de las dos soluciones tiene que ser real. ¿Cómo se logra? Pues naturalmente que una de las soluciones y la otra, una sea el complejo conjugado del otro, de tal manera que la suma de las dos, pues únicamente me da la parte real.
¿De acuerdo? Esa es la forma más rápida de decirlo. Sí, hombre. Hombre, si tú tienes z, vamos a expresarlo, z igual a x más y por y, y tienes el complejo conjugado, ¿no? Sí. No lo expreséis. Menos sí, y por y, pues yo diría, pues la suma de ambos me da 2x. Real. Es decir, que tendré que tener aquí esto. Y esto tienen que ser lo que yo estoy poniendo ahí abajo. Para que sea real. Yo no digo que la solución compleja sea esa, sí, la general compleja, sí, es esa. Pero si yo estoy en el mundo real, mi solución tiene que ser real, esa condición la tengo que imponer. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Lo veis cómo las matemáticas son útiles? No se puede inventar la rueda o sea, cuando yo hago esta explicación, realmente estoy yendo a deciros lo fundamental, ¿no?, de cómo se buscan soluciones de este tipo. Pero bueno, ahora no me voy a poner, ¿no? Fijaos que lo he dicho, ¿no? Tiene que ser complejo conjugado uno de otro, porque si no, no puede ser real. Es obvio. ¿Bien? Vale, eso quiere decir que entonces tendríamos que a 1 y a 2, que se podría poner como complejo, como un número complejo, un módulo por e elevado a un y un desfase, sería un delta 1, delta 2. Claro, si todo ello tiene que ser el complejo conjugado uno del otro, no quedaría más remedio que los deltas sean iguales. Uno con signo menos y el otro con signo más. Y que el módulo sea el mismo para ambos. Es la única manera de que sea uno el complejo conjugado del otro. Por lo tanto, en conclusión, si x tiene que ser real, pues tendríamos una amplitud a, siendo a, bueno, podría utilizar otra letra, c. Fijaos que estoy hablando, bueno, aquí está quedando grabado y no lo sé si lo subiré o no. ¿Habéis visto en qué puntos estoy diciendo A1 y A2 puede ser complejo? Aquí, en este momento, estoy en el espacio real, es un número real gigantesco, no complejo. Por e elevado a menos gamma medios por t, eso es real, claro. Por el coseno, donde A es la amplitud. Bueno, realmente la amplitud sería todo esto. Y la oscilación, este sería el desfase. Claro, tenemos delta real también, claro, pues si no vamos buenos. Entonces, ¿hay delta? ¿De dónde lo sacamos? Pues evidentemente de las condiciones iniciales. Es decir, como es x0, ¿no?, en el tiempo t igual a 0, como fuese x, y la velocidad c. Por ejemplo, en el tiempo igual a 0 no tendría por qué ser así. Pues yo qué sé, v0. Y de esto, pues naturalmente, obtendríamos ahí delta, dos ecuaciones, dos incógnitas, se resuelve y a correr. ¿Entendido? Lo que pasa es que no es tan inmediato como en el caso del oscilador armónico simple. Es decir, que si las condiciones son que parte del reposo x punto en t igual a 0 es 0 y x de 0 es una determinada, eso no implica que delta sea igual a 0 y que a sea igual a ese x0. Ahí viene la cosilla. ¿Entendido? No es que es lo que le pide a uno el cuerpo, que si esto es igual a 0. Es un tipo de condiciones iniciales muy habituales, parte del reposo, estiro, suelto, a ver qué pasa, pues uno diría, pues entonces A, la amplitud, ¿no?, en t igual a 0, porque teníamos A elevado a 0, que es 1, sería x0 y delta 0. No. Tendrás que coger x0 en t igual a 0 es A por coseno de delta. Y naturalmente x punto en t igual a 0 tendrás que derivar todo esto, piti,
e imponer que sea cero. Ahí también te va a aparecer una ecuación con A y delta. Por lo tanto, no son A igual a x0 y delta igual a 0. Si bien se está poco amortiguado, la desviación no va a ser muy grande. ¿De acuerdo? No, pero estrictamente no son esos valores. Habría que encontrarlos. Bien. Dicho eso, nada más, como un comentario. Sí, dime, Marcos. Que nosotros dimos ¿Cómo? en la propia asignatura de matemáticas, que la solución general también tiene desarrollo del seno para esa... Hombre, por supuesto, tendríamos una parte real y una parte imaginaria. Y si es una ecuación diferencial lineal, significa que tendríamos también la del seno en un lado y en el otro, es decir, que tendríamos como solución general en el espacio complejo la del coseno más y veces la del seno. Sí. Ya bien, vale. Pero como es una ecuación diferencial lineal, es decir, también cumple siendo z imaginario. Si es lineal, entonces siendo z igual a x más y por y, si z es solución, tengo dos ecuaciones, una para x y una para y, que son las mismas. Si tú coges y sumas una y otra, más y veces la otra, lo que tienes es una ecuación en z, esta misma. Si no es lineal, ya no. Si x e y son soluciones y esta ecuación fuese con un cuadradito, entonces la afirmación que he hecho es, se va a la basura. X es solución, y es solución, pero x más y por y no es solución. Esto es una combinación lineal, ¿no? Sí. Por eso. De ahí la importancia de las ecuaciones diferenciales lineales. Si tú tienes dos soluciones, cualquier combinación lineal es solución. Si es una ecuación diferencial no lineal y tienes dos soluciones, una combinación de esas dos no es solución. Y la cosa es la curiosidad, y uno dice, voy a comprobar eso que me dice Miguel poniéndole un cuadrado en alguno de los términos. O aquí, me da igual. Y entonces comprueba precisamente que dice, claro, ostras, no es la misma ecuación lo que va a cumplir. Simplemente eso, nada más, Marcos. ¿De acuerdo? O sea, que lo que os ha dicho en matemáticas, por supuesto, es para el espacio complejo, y tienes una parte real y una parte imaginaria que cumplen nuestra ecuación del movimiento, sin más. Yo creo que lo expresaba ¿En dónde? en el dominio real, yo creo. Cuando ponía al final la solución general, ponía constante por el término en coseno, más otra constante por el término. ¡Bajo! ¡Anda! ¡Era eso! Sí. ¡Ostras, Pedrín! A eso me refiero, sí. Coño. El coseno de A más B, ¿qué va a ser? Coseno de A por coseno de B menos seno de A por seno de B. Es decir, que tendrías aquí, si yo desarrollo coseno... Hombre, no me fastidies. T más delta, pues tendrías coseno menos es decir, que tienes el coseno y el seno. Es decir, ¿cómo lo expresas? Por supuesto, hombre. Ah, claro. Por supuesto. Efectivamente. O sea, esa forma que he puesto yo es equivalente a lo que ha dicho Dario. Por supuesto. ¿No? ¿O no? O esto yo si lo desarrollo, hombre, no me... ¿Lo veis? Es que ahí veis la agilidad en las matemáticas. Digo, yo si esto lo desarrollo, lo que he puesto ahí abajo, pues tendrás un término con el coseno y un término con el seno de omega prima t. Genial. Vaya un descubrimiento. Pero claro, cuando tienes la suma de dos términos, uno con coseno y otro con seno, cada uno por una constante diferente, lo puedes expresar como una suma de coseno, o bien seno, si lo deseases, de coseno de omega prima t más un desfase. Esa es la cuestión.
Pensé que iba por otro lado, No. lo del No sabía. que iba más al espacio complejo. Ostras, Pedrín, No usábamos esa identidad. madre mía. Uf. Vale. Genial. Bueno, y omega prima, siendo omega prima, que no sé, sí, omega prima lo puse. Es decir, que va a haber una oscilación de tipo armónico, coseno, de algo por el tiempo más, por una amplitud, la amplitud va decreciendo. La amplitud de oscilación decrece con el tiempo, es decir, tienes superpuesto una oscilación armónica con un decaimiento exponencial. Claro, por eso es poco amortiguado, porque sigue oscilando, pero cada vez con una amplitud menor. ¿Con qué constante de tiempo decae la amplitud? Pues yo diría, ¿qué tiempo tiene que pasar para que esto sea igual a -1? Es decir, que la amplitud tome un valor del aproximadamente el 37%, (0,36). Elevado a -1 es irracional, 36, 0,36, o sea, el 36%. Pues uno diría, hombre, tiene que pasar un tiempo que sea 2 dividido por gamma. Esa es la constante de tiempo. Eso te está indicando cómo de rápido decae o no decae la amplitud. Bien, por cierto, ¿la energía del oscilador decae o no decae? Sí. Si nosotros tenemos en la cabeza la idea clara de que un oscilador armónico, la energía mecánica es proporcional a la amplitud al cuadrado, en nuestro caso, gamma, porque está todo elevado al cuadrado, aquí al cuadrado, o sea, tendríamos aquí. Cago en la puñeta, es que ya me empiezo a cabrear. Es decir, que ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que el oscilador, la energía del oscilador, decaiga a un 36% de la energía en un instante? No es 1 dividido por gamma. No es 2 dividido por gamma, sino 1 dividido por gamma. El doble de tiempo, la mitad del tiempo que en el otro caso. Es decir, que si la pregunta es la constante de tiempo para la amplitud, tenemos 2 dividido por gamma, para la energía es 1 dividido por gamma, así de simple. ¿Bien? Esto lo habéis entendido, ¿no? Un medio de K por A al cuadrado, pues claro, si la amplitud va decayendo, la energía va disminuyendo. Aquí es constante, ¿no? Pero en el otro caso va disminuyendo, lo cual cuadra bastante bien con que sea una fuerza resistiva. ¿Se entiende lo que vamos diciendo o demasiado lento? No lo sé. ¿Qué ocurre con el periodo? Cuando está sin amortiguar, tenemos una frecuencia natural omega 0. Cuando empezamos a amortiguarlo, ¿cómo va a ser el periodo de la oscilación? ¿Mayor, menor? Si omega prima, fíjate que tienes omega 0, esto siempre es menor. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Al 1 le estás quitando algo. O sea que omega prima es menor que omega 0. O sea, la frecuencia decrece. El periodo es 2pi dividido por la frecuencia. O sea, si omega decrece, el periodo t aumenta. Es decir, que vemos menos oscilaciones que en ese caso. ¿De acuerdo?
Eso es cualitativamente lo que tenemos que ver. Bueno, claro, uno dice, pero cuidado, Miguel, habrá un caso, digamos, el caso límite que te une entre estos dos. Menor que, mayor que, efectivamente el caso límite es que sea igual a un tercer caso, que es a esto se le llama amortiguamiento crítico. Lo que uno busca en un sistema de amortiguación realmente. Claro, en ese caso, la solución, bueno, sistemas de amortiguación, normalmente cuando uno entra en un edificio de estos, bueno, en cualquier, o en el portal de una casa, pues es un portón, una puerta, que está unida a un muelle porque tú quieres que abra la gente, pero como se le olvida cerrar, que se cierre ella sola. Le pones un muelle que tire, es decir, a la posición de equilibrio, que es la puerta cerrada. Ya, claro, pero si solo pones el muelle va a pegar un golpe bastante fuerte, ¿no? Va a pasar por esa posición con velocidad no nula, lo cual pues hará que la puerta se rompa. Lo que le haces es meterle una amortiguación. ¿Pero tú quieres que oscile? Hombre, no. Lo que quieres es que llegue a esa posición sin dar ningún golpe y que llegue, que se cierre lo más rápidamente posible. Es decir, poner el sistema, lo mismo que en los coches, en situación de amortiguamiento crítico. Lo que pasa es que se le acumula normalmente tanta mierda a eso que terminan sin funcionar, y de abrirse y tanto, ¿no? Pues o bien le da un golpe muy fuerte o no cierra bien. Pero eso es porque no se le hace el mantenimiento adecuado, a lo mismo que en los coches. Vale, vayamos ahí. Entonces, ¿cómo sería la solución general? Claro, aquí tenemos un pequeño problema matemático. Teníamos a 1, ¿dónde partíamos? De esta solución, más esta solución, ¿no? Pero claro, ahora todo esto es 0, y esto es 0. Ostras, entonces tenemos el mismo tipo de solución. Es decir, que tendríamos una A1 por e elevado a menos gamma medios por el tiempo, lo cual me pone en problemas. Porque claro, yo sé que es una ecuación diferencial lineal de segundo orden, tiene que haber dos soluciones independientes, que no sea una proporcional a la otra, lo cual me pone en dificultades. Taylor, capítulo 5, voy a hacer una explicación muy rápida, lo queréis con más detalle, cómo se puede ver que lo que yo digo a continuación es cierto, como desarrollo en serie de Taylor, boom, 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 lo tenéis bien explicado. Pero bueno, a mí lo que me interesa es qué otro tipo de solución uno puede tener. Pues si no tienes lo anterior, pues si tienes una exponencial, el tiempo por esa exponencial, eso también va a ser solución. Es decir, que tendrás un A2 por t por elevado a menos gamma medios por el tiempo. Esto también es solución. Es una afirmación que hago, explicación en detalle, o más en detalle, en el capítulo 5. A mí lo que me interesa es simplemente mostraros que si uno piensa tiene que haber dos soluciones, una que no sea proporcional a la otra, porque entonces estás con la misma solución. T por elevado a eso no es la misma solución, porque t no es una constante. Bueno, o sea que tenemos una cosa como esta, como solución general. Bueno, esto es un decaimiento, y este elevado a menos es el mismo decaimiento. Pero ¿cuál de las dos soluciones, cuando t aumenta, la que queda? Es decir, la que es de menor, ¿cuál es la de mayor tamaño y cuál es la de menor tamaño? Cuando t crece, ¿cuál de las dos soluciones es la que permanece? La izquierda. No. La de la derecha. Efectivamente. ¿De acuerdo? Bueno, y ahí lo que tenemos
ahí lo que tenemos es que el decaimiento va a ser menos gamma medios. El decaimiento exponencial, ¿eh? Menos gamma medios por el tiempo. Bueno, o sea que eso es cuando t crece, cuando t tiene un valor que no es muy grande, efectivamente tienes las dos soluciones. ¿Bien? Bueno, pues vamos a cogernos a ver si todo que hemos visto de manera exacta, bueno, a 1 y a 2, ¿cómo se determinan? Son reales, el mismo rollo, con las condiciones iniciales, todo el mismo rollo. Que tenga solución analítica implicaría que incluso con el ordenador nos da la solución analítica, pero bueno, ya que nos hemos acostumbrado a resolver el movimiento numéricamente, no con, quitad el con, la resolución numérica, pues genial, vamos a intentar ver que lo que hemos expuesto aquí, pues tiene visos ¿no?, de que concuerda con la realidad. ¿Entendido? Vamos a intentar a continuación resolver, ya sé que tiene solución exacta, pero aún así lo voy a hacer numérico, o lo vais a hacer numérico. La ecuación del movimiento del oscilador amortiguado. Recordad, la ecuación del movimiento que le tenemos que dar a la máquina es y como es numérica necesitaremos dos condiciones iniciales. Bueno, podemos poner la que quisiésemos, pero unas muy habituales, ¿no?, pues es desplázalo de la posición de equilibrio, que es x igual a 0, ¿no?, y déjalo desde el reposo, desde esa posición, es decir, que imponiendo que x de 0 sea, tengo que poner números, o tenemos que poner números, aquí no nos queda más remedio si es numérico, pues que x de 0 sea, y pensad que estamos en ese problema, x podría ser un ángulo también, como habéis visto en problemas, ¿no?, en que teníamos la ecuación en tita, o sea que esta es la forma general. Si uno piensa en el bloque unido a un muelle, x naturalmente tiene dimensiones de longitud. Bueno, pues pensemos aquí, x0, pensad 1 metro, o lo que fuese, 1 en las dimensiones correspondientes a ese sistema oscilante. Vale. Y x punto en 0, pues que sea 0, que parta del reposo. Bueno, pero claro, eso no nos quita de que necesitamos números para todo, para gamma y para omega 0 al cuadrado. Aquí lo que estamos viendo, y era lógico, es que lo que determina el comportamiento es la relación entre gamma y omega 0, ¿no? Hombre, uno podría decir, pues doy valores a gamma y doy valores a omega 0, independientemente, y lo resuelvo, todo bien. Pero con fijar uno y dejar libre el otro, para determinados valores, te va a dar también el comportamiento, ¿no? Entonces tenemos dos posibilidades. O damos un valor único para gamma y dejamos variar omega 0, o damos un valor para omega 0 y dejamos variar gamma. Yo creo que es más lógico desde ese punto de vista fijar omega 0 y dejar gamma libre. ¿Por qué? Porque también quiero ver el caso de que no haya amortiguamiento. Si le pongo un valor determinado a gamma, entonces siempre lo voy a tener amortiguado, ¿no? Por lo tanto, será más lógico decir, ¿y qué valor damos a omega 0? Hombre, que hay que poner números sencillos, podría poner cualquier número en radianes por segundo, pero digo, hombre, ¿qué más da? Omega 0, 1 radian por segundo. Y así no nos matamos a la hora de escribir. Y gamma lo dejamos para diferentes valores. Gamma, ¿entre qué valores? Ya acabamos de ver, ¿no?, al resolver la ecuación un poco, cualitativamente, que tienes que abarcar los tres casos posibles. Desde que no haya amortiguación, o sea, desde 0, hasta que haya sobreamortiguamiento. Si el caso crítico era que gamma fuese 2 omega 0 y omega 0 lo estoy poniendo 1, o sea que 2 y pongo 2, pues no estoy viendo esos casos. Vamos a ponerle más, yo que sé, 3 o 4.
Cuidado, en segundos a la menos 1. Si está todo en... Quiero ponerle las unidades, radianes por segundo, x un metro, lo que fuese, y gamma sería segundos a la menos 1. Bueno, pues ahora a resolver el movimiento y representar, vamos a intentar resolver y representar la solución para diferentes valores estos. De gamma.